Y yo quería que fuese una casa con cara de casa, forma de casa, piso de casa, ventanas de casa, y que no pareciera una clínica, que no tenga pinta de hospital o de consultorio o algo de ese tipo. Así que finalmente mi señora fue la que encontró esta casa, me dijo, la encontré. Y felizmente así fue, cuando llego a la casa me encanté al tiro. Puertas muy anchas, techos altos, que era lo que yo necesitaba porque tenía la idea de colgar muchas cosas. La compré, me endeudé por supuesto en esa acción y le puse al tiro un ascensor. Así que partimos con ascensor y tenía estacionamiento para bastantes autos, así que cumplía con esos requisitos. Inicialmente yo no quería camillas, porque yo quería camas y puse camas, porque la gente cuando aprende, yo me dedicaba al gran discapacitado adulto, ese era mi objetivo, y tenía alguna pequeña experiencia en eso y también en el trauma raquimedular. Entonces puse camas porque la gente se tiene que aprender a levantar de una cama y no de una camilla eléctrica. Tiene que moverse en un baño más o menos normal, tiene que caminar en pisos que son normales, no perfectos ni lisos, con esos materiales modernos y estériles de clínica, y que no pareciera una clínica, sino como una casa, porque en la vida diaria se hace en la casa y no en los hospitales. Y era para pacientes ambulatorios, así que aquí tampoco iban a haber pacientes hospitalizados. Hubo que poner un nombre acá, y buscando nombre llegó un paciente a atenderse al instituto, un publicista, estudiante de publicidad, Javier Ursúa. Él se arrendó una casa en Concón, él había tenido un accidente, había quedado tetrapléjico y se quiso venir a rehabilitar conmigo y se quedó aquí algunos meses. Y él me dice, oye, este centro no tiene nombre, no tiene logo, no tiene nada. Yo la verdad no me había preocupado mucho de eso. Entonces me dice, yo me gustaría ayudarte en eso y regalarte un logo o un nombre. Ya, pues le dije, veamos. Y yo tenía una espina, que era Luis Krebs, que ahí viene el nombre, fue un paciente mío que yo vi en el hospital. Un cabro joven, muy rebelde, estudiante de oceanografía, que un día se tiró un piquero en el mar y quedó tetrapléjico. Así lo conocí yo a Luis. 20 y tantos años tenía él, diabético juvenil. Yo aprendí mucho de él y yo lo veía en el hospital y también en la casa, pero tenía clara conciencia que no tenía la herramienta ni el conocimiento para poder atender bien a una persona con lesión medular. Había que buscar por fuera. Nosotros vimos un montón de lugares donde poder rehabilitarse a Luis y no resultaba en nuestro país. No había un centro de rehabilitación que fuese ambicioso y lograse cumplir con los objetivos. Yo tenía claridad que no tenía todo el conocimiento y no podía brindarle a Luis todo lo necesario, porque la presión asistencial, cuando lo citaba a Luis al hospital, una hora y media a lo máximo, a Luis y a 8 pacientes más, muy parecido a la condición de Luis, y yo solo, sin auxiliar, sin nadie. Así que imagínense lo que uno podía hacer, uno quedaba atorado, tratando de hacer más cosas sin poder hacer. Lo veía en la casa, Luis, para que vean cómo era el entorno, se consigue una beca en Santiago, en el centro de lesión medular, que era dependiente de algunas instituciones y que se habían lesionado medulares, y Luis, que no tenía el recurso económico para acceder a otros lugares, se gana esta beca, por 2 meses más o menos fue. Así que me despido de Luis, deseándole el mayor de los éxitos, y a las 2 semanas viene de vuelta Luis. Y le digo, pero Luis, ¿qué pasó? Me dice, es que la rehabilitación no era como lo esperado. Pero cuéntame, éramos 50 pacientes, iba un kinesiólogo 3 veces a la semana por 1 hora. Esa era la rehabilitación de nuestro país. Los hospitales, clínicas, no resultaba esta rehabilitación. Así que la esperanza de Luis era ir a Cuba, que se nombraba Cuba en ese tiempo como un gran centro de rehabilitación. Así que participaba en varios eventos para juntar el dinero para poder rehabilitarse en Cuba, porque los lugares de rehabilitación en Chile no funcionaban. En eso juntar la plata que no se podía, una familia angustiada por su hijo, ¿no es cierto?, en esas condiciones. Finalmente Luis tuvo una descompensación abrupta de su diabetes y fallece. Y yo quedé con esa espina. Primero, como persona, no fui capaz de dar toda la atención que una persona necesitaba. Como país, no servíamos para la rehabilitación. Unas pautas pobrísimas, pacientes dados de alta en unas supuestas óptimas condiciones que no lograban independencia. Entonces, yo después tuve la oportunidad de salir y fui a Cuba, donde no pude ir Luis, y me entrené, vi cómo se hacía el trabajo. Fui a algunos centros de Estados Unidos que eran muy pomposos, que tenían el nombre pomposo, pero en realidad yo quedé muy desilusionado en muchos centros. Así que decido, hablo con los familiares, que nos hicimos amigos con los papás, y yo me hice muy amigo de Luis y aprendí mucho de Luis. Decido poner el nombre de Luis Krebs para que no se me olvide eso, y no se nos olvide que ahora yo creo que lo hago bien con mi equipo de trabajo, y que lo hacemos no solamente bien, yo creo que lo hacemos muy bien. De eso estoy convencido.
Nosotros trabajamos acá en el instituto, no se imagine que es muy grande, esto es una casa grande, pero una casa de 3 pisos, donde utilizamos todos los rincones. Pero el instituto es más que esto. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos mucho trabajo en el espacio público, en los puestos de trabajo, en los domicilios de nuestros pacientes, porque hay cosas que hay que hacer en domicilio, otras cosas que hay que hacer en el instituto, porque aquí tenemos tecnología, mucha tecnología propia. Nosotros acá, y como equipo de trabajo, tenemos un modelo de 1 a 1. Aquí nos hacemos tratamientos grupales, hacemos algunas cosas muy puntuales, grupales, pero trabajamos 1 a 1, por lo menos 1 a 1. Aquí hacemos trabajos híbridos, quiere decir que, por ejemplo, el kinesiólogo y el terapeuta están al mismo tiempo, en el mismo lugar, con el mismo paciente, trabajando de forma conjunta. Muchos pacientes nuestros, el problema no está en los domicilios, porque está resuelto. El problema no lo tenemos acá en el instituto o en su puesto de trabajo. El problema está en el espacio público. Por lo tanto, tenemos como daño neurológico en general, muchos daños motores, pero también daños cognitivos. Entonces, enseñamos a la gente a andar en micro, ir a comprar, ir al supermercado, vamos a la feria, a distintos espacios que son los cotidianos. Porque no es gracia caminar bien en el instituto con el terapeuta al lado. Tengo que aprender a caminar en las veredas malas, a veces, cunetas alteradas, semáforos con muy corto tiempo, y hay que saber referenciarse. Cómo el paciente no se pierde, por ejemplo, en la calle. ¿Qué busca? ¿Cuáles son los patrones de identidad, patrones temporales o espaciales en que uno se referencia para saber en qué lugar estoy posicionado y hacia dónde debo ir? Entonces, hay sesiones que solamente el paciente lo entrenamos en andar en micro, subir, pagar. Aquí en Viña se paga con billetes, no hay tarjeta. ¿Cómo pagar si tengo una sola mano hábil? Porque tengo una hemiplegia, por ejemplo, y esa mano la voy a ocupar en pagar, y con qué mano me afirmo porque el chofer va a llegar y partir. ¿Cómo me posiciono para una acelerada, una frenada? Son cosas de ese tipo, cómo yo voy a un supermercado, cómo compro las cosas, cómo las retengo, cómo manejo dinero. Hay muchas cosas que es la vida normal. En fonoaudiología, por ejemplo, buscamos que los pacientes vayan a la cafetería, y en la cafetería coman si hay problemas de la deglución, se entrena acá, por supuesto, pero después en la vida diaria, o cómo se habla cuando hay bulla alrededor, o te están interrumpiendo en todo momento. Así que parte de nuestro tratamiento lo hacemos en el espacio público. Tenemos handbike, estas bicicletas que van en la silla de ruedas para poder también hacer algunas actividades. Y otra cosa importante, como la vida diaria, casi no hay mejor ejercicio que bañarse solo, vestirse solo, alimentarse solo. Eso es muy difícil superar. Así nosotros contamos con un departamento, tenemos un departamento a unas cuadras de acá, y en ese departamento van nuestros pacientes. Si es un paciente tetrapléjico, por ejemplo, cómo se destapa, cómo se saca la sábana, cómo se saca el pijama, cómo se transfiere una silla de ruedas, cómo moviliza esa silla de ruedas, cómo llega a la ducha, cómo abre la llave de la ducha, cómo saca el jabón, cómo se lava el pelo, cómo se lava el resto del cuerpo, cómo se lava sus partes íntimas, cómo se enjuaga, cómo se seca, cómo se viste, cómo cocina algo, y con elementos lo más básico, ojalá, pero también tenemos elementos más sofisticados. Hay domótica, que el paciente puede decir, sube ventana, prende las luces, prende la tele con la voz, pero se usa en algunos casos para ver la autonomía de nuestro paciente cuando no se logra una independencia. Nosotros podemos tener pacientes autónomos e independientes, o solamente autónomos no dependientes, pero que se hagan cargo de su vida. También manejamos el espacio público, la conducción. Entrenamos a nuestros pacientes en conducción. ¿Y por qué? Porque tenemos experiencia en esto. Tenemos una experiencia que llevamos 20 y tantos años. Yo llevo 40 años en esto. Por lo tanto, sí creo que he hecho algún aporte en todos estos años. Y sí nos adelantamos enormemente en nuestro país. Nosotros quizás fuimos los pioneros en poner pacientes de pie, tetrapléjicos, en dar pasos, en lograr independencia completa en pacientes tetraplégicos que no tengan tríceps contra gravedad, que no controlen tronco ni extremidades inferiores, y que puedan lograr independencia. Independencia me refiero a independencia completa, vivir solo, bañarse, vestirse, conducir un vehículo, ir al supermercado y vivir solo, como tenemos pacientes en esas condiciones. No es que nosotros lo hagamos todo, se requiere cierta personalidad, se requiere cierta conducta de nuestro paciente, se requiere que el paciente esté empoderado. Nosotros lo que hacemos es generar condiciones, porque no todos los pacientes lo logran. Hay pacientes que tienen un gran recurso motor, que tienen buen tronco, buenos brazos,
y no logran independencia. Y no logran independencia porque se requiere cierta personalidad, cierta conducta, cierta disciplina, y la rehabilitación se gana, no es algo que le regalen.